Uno de los grandes impedimentos que hacen que tu desarrollo deportivo no avance como desearías es en la forma que tienes de pensar a la hora de competir en tu deporte en cuestión. Si estás en este vídeo, te tengo que felicitar porque eso significa que estás dispuesto a comprender qué es lo que a ti te separa de llegar a ser tu mejor versión para aspirar a dedicarte a aquello que tanto te apasiona, que seguramente sea llegar a ser jugador profesional. Yo soy Javi Pallares, soy entrenador de fútbol desde hace más de 7 años y estoy comprometido con todos los deportistas, sobre todo los deportistas especializados en fútbol, en ayudaros a llegar a vuestro máximo nivel deportivo. Te recomiendo que cojas papel y boli porque la información que te voy a compartir a continuación puede catapultarte al siguiente nivel. Empezamos. En este vídeo vamos a hacer una comparación de 5 formas diferentes de pensar a la hora de afrontar la competición en nuestro deporte. Lo compararemos con la forma de pensar o cómo pensaría un jugador que es profesional, que se dedica a ello profesionalmente, con la forma de pensar o mentalidad de un jugador mediocre. El único objetivo que tengo con este vídeo es ayudarte a ti a hacer introspección de ti mismo, para que analices cuáles son los pensamientos que te vienen a ti en las diferentes situaciones que te voy a compartir y para que valores si estos pensamientos o mentalidad te están ayudando a crecer o te están limitando a la hora de exprimir todo tu potencial. Hay una cosa que debes tener clara, y es que tener una mentalidad correcta y profesional es lo que marca la diferencia cuando quieres dar pasos hacia adelante. Es lo que te va a ayudar a ti a acercarte a ser un jugador profesional y dedicarte a ello. Tener una mentalidad pobre o mediocre solamente te va a limitar a desarrollar toda tu capacidad y te derivará a sentir insatisfacción a medio plazo. Dicho esto, empezamos con el primer ejemplo. Es importante que a partir de este momento seas completamente honesto contigo mismo. No pienses en que nadie te va a decir algo, no pienses que alguien te va a juzgar. Quiero que pienses con honestidad sobre estas 5 mentalidades o 5 formas de pensar que te voy a explicar a continuación. Que las compares y te fijes qué mentalidad estás teniendo tú personalmente y si realmente ese tipo de mentalidad o esa forma de pensar que estás teniendo actualmente realmente te están ayudando a crecer como deportista. Empezamos con la primera, que es con el miedo a perder versus tener confianza en uno mismo. Creo que está bastante claro qué mentalidad pertenece a cada tipo de jugador. Un jugador profesional tiene confianza en uno mismo, mientras que un jugador mediocre tiene ese miedo a perder. ¿Tú qué clase de jugador eres? ¿Eres un jugador que se esconde ante la adversidad, que cuando las cosas se ponen complicadas intenta evitar participar en el juego para evitar ser juzgado por sus compañeros del equipo, por su entrenador o por la grada? ¿O eres un jugador que tiene personalidad, que se atreve contra cualquier adversidad, sea el equipo que sea contra el rival que sea, que intenta disfrutar del partido e intenta sacar todo el talento que tiene en el terreno de juego? ¿Cómo afecta nuestro rendimiento deportivo cuando somos un jugador o una persona que tiene miedo a perder? Cuando tenemos miedo a perder, ya sea un balón, ya sea hacer un pase, participar, que me la roben, le estamos dando muchísimo peso, sobre todo mental y emocional, a lo que nos puedan decir desde fuera, ya sea desde la grada, nuestros padres, el entrenador, lo que pueda pensar mi compañero, lo que pueda decir mi compañero, y eso debemos evitarlo a toda costa, ya que afecta considerablemente a nuestra autoestima, nos hace creer que somos inferiores, que no somos buenos, que no tenemos talento, y eso es algo que no es verdad. Tener este tipo de mentalidad mediocre, amateur, tener miedo a perder, simplemente nos limita a demostrar lo que nosotros somos capaces de hacer. Le damos importancia y hacemos caso a lo que nos dicen desde fuera y no hacemos caso o tenemos la confianza suficiente de demostrar nosotros mismos lo que somos capaces de hacer dentro del terreno de juego. Y ahí está la comparación. Un jugador profesional tiene confianza en uno mismo, le da absolutamente igual los comentarios de las personas externas, de los compañeros, y trabaja en uno mismo. Él confía en su talento, confía en lo que es capaz de hacer en el campo y siempre va a intentar ayudar al equipo con plena confianza. Cuando tú tienes completa seguridad en ti mismo y no tienes miedo a perder un balón, que es completamente normal y le pasa a todo el mundo, hasta los jugadores profesionales pierden balones, ahí es cuando realmente tú empiezas a demostrar qué talento tienes tú, qué capacidades tienes tú con balón, sin balón, cuál es la mentalidad que tú tienes, porque desde fuera, cuando hay un entrenador o un ojeador que nos está viendo, realmente también está valorando cuál es nuestra mentalidad a la hora de perder un balón. Es casi más importante la mentalidad que tenemos ante los fracasos momentáneos o las pequeñas derrotas, más que el buen talento que nosotros podamos tener en cuanto a nuestras habilidades como futbolistas. Si tras escuchar este primer punto sabes que te afecta sobre todo esta forma de pensar de tener miedo a perder, ya sabes que esto es un problema que se puede tratar y tienes que intentar focalizar a partir de ahora que tu mentalidad sea intentar aumentar tu autoestima lo máximo posible, ya que no puedes ayudar ni al equipo ni puedes crecer
ser tú como futbolista si cuando pisas un terreno de juego ya estás pensando en qué me van a decir si fallo un balón? Entramos en la segunda comparación, en el segundo punto, que sería ser un jugador egocéntrico versus ser un jugador que mira por el bien común. ¿A dónde clasificarías el jugador profesional y a dónde clasificarías un jugador amateur? Efectivamente, el jugador mediocre o amateur sería aquel jugador que mira solamente por sí mismo, es aquel jugador que es egocéntrico, mientras que el jugador profesional se centra en el bien común y se enfoca no únicamente en él, sino también en ayudar a los demás, en este caso su propio equipo. ¿A qué me refiero con ser un jugador egocéntrico? Ser un jugador egocéntrico es aquel jugador que solamente mira por él, que no le importa en exceso el resultado, solamente le importa su protagonismo, que él juegue los máximos minutos posible, y si no juega los minutos que él desea o tiene esa importancia que quiere, se enfada y se borra completamente del partido o del propio equipo. Hay que tener muchísimo cuidado con tener este tipo de mentalidad, ya que ser un jugador egocéntrico te va a llevar a cometer acciones probablemente muy equivocadas. Cuando estás buscando el protagonismo sin centrarte en el equipo, sin querer ayudar a los demás, simplemente ser tú el que destaque, te va a llevar a decidir por cometer todas las acciones arriesgadas posibles, para hacer todos los unos contra uno posible, para intentar apañártelas tú solo, ser completamente individualista. Y esto sobre todo les pasa a jugadores que realmente tienen bastante talento, que son muy habilidosos con balón, que tienen bastante confianza en ellos mismos, pero tener confianza en uno mismo no significa que tengas que ser un jugador egocéntrico. Cuando eres un jugador egocéntrico, como he comentado antes, te lleva a cometer más riesgos todavía dentro del campo. Y a menos que seas un jugador que sepa solucionar muchas situaciones difíciles dentro del campo, lo que te va a conllevar sobre todo es a cometer muchísimos errores. Y eso, más allá de ayudarte a ti personalmente a destacar y a que se vea realmente el talento y las habilidades que tú tienes, lo único que se va a ver es un jugador que no para de cometer errores, que solo mira por sí mismo, y eso a la hora de un entrenador o un ojeador que está mirando desde fuera no suele ser algo positivo. En cambio, un jugador que tiene una mentalidad correcta, una mentalidad profesional, es aquel que más que importarle el resultado individual, lo que le importa es la capacidad que él tiene para poder ayudar al equipo a ganar ese partido con su mejor juego posible. Tenemos que intentar evitar en ser totalmente egoístas, en centrarnos únicamente en yo, quiero esto, quiero conseguir esto. Cuando estamos compitiendo y jugando en un deporte que sobre todo es colectivo, tenemos que tener claro que sin ese colectivo no somos nada. Si los 20 jugadores que estamos en el equipo, tanto titulares como suplentes, no estamos en una, no tenemos esa misma mentalidad de querer apoyarnos, de querer ayudarnos, de que cuando estamos dentro del campo vamos a hacer lo mejor posible y vamos a jugar colectivamente de la mejor forma posible como nos manda el entrenador para conseguir nuestro objetivo común, que al final es ganar, pues no lograremos destacar del todo. Cuando tú tienes una mentalidad profesional de que principalmente lo más importante es ayudar al equipo, que colectivamente crezcamos y mejoremos y ganemos, es cuando realmente destacas del todo, ya que no miras la individualidad, no sueles arriesgarte en situaciones difíciles del partido, miras más por el juego combinado, por jugar colectivamente, y eso inconscientemente también te libera, ya que mentalmente no estás pensando en tengo que hacer esto para poder destacar, para que se me vea súper importante y para que la gente vea lo bueno que soy, sino tú simplemente estás jugando con confianza y estás jugando con un propósito, que es ayudar al equipo. Por lo tanto, esa presión o ese peso que puedes llegar a sentir por pensar en alguien me está mirando, tengo que destacar para que me fichen desde fuera, se te va. Juegas con completa confianza, juegas con naturalidad, y eso, créeme, que es lo que realmente te hace destacar del resto. Bien, pues ahora vamos con la tercera mentalidad o la tercera forma de pensar, que es la de un jugador que es 100% responsable versus un jugador que no es responsable. Está claro que aquel jugador que no es responsable es aquel jugador que al final es mediocre, y aquel jugador que sí es responsable es aquel jugador que es profesional. ¿A qué me refiero con ser un jugador responsable versus ser un jugador no responsable? Aquel jugador responsable es aquel jugador que no juzga absolutamente nada de lo que pasa. Es aquel jugador que toma el 100% de responsabilidad de sus actos y de todo lo que le pasa. Y me explico. ¿Cuántas veces habrás escuchado en tu equipo a algún compañero, o lo habrás hecho tú mismo, que por ejemplo cuando fallas un penalti o das un pase o chutas un balón o le das un pase a alguien, le sueles dar la responsabilidad o le sueles culpar a cualquier otra cosa menos a ti mismo? Cuando chutas un balón, la tiras fuera, suele pasarte que sueles mirar la bota, o le echas la culpa al balón que estaba muy blando, o le echas la responsabilidad al viento porque está dificultando el juego en un partido. Básicamente le estás echando la responsabilidad a algo
algo externo, algo que no dependa de ti. Y eso es un error que suelen cometer los jugadores que no son responsables, los jugadores que son amateurs, que son mediocres. Cuando tú le das la responsabilidad a cualquier otra cosa que no sea a ti mismo, básicamente le estás dando el peso a esa cosa externa que tú le estás culpando de los resultados que tú estás obteniendo. Esa forma de pensar o esa mentalidad a lo único que te va a conllevar es a acostumbrarte o a tener un hábito de tener excusas, de no hacer autocrítica contigo mismo. Y el no ser autocrítico no te va a ayudar en tu crecimiento como deportista, ya que no vas a estar dispuesto a aprender de tus errores. Cuando eres un jugador responsable, tienes una mentalidad profesional, básicamente asumes tú al 100% la responsabilidad de todos los resultados y todo lo que consigues en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando nosotros cometemos algún error, hacemos un mal pase, chutamos mala portería, perdamos como equipo, yo no juzgo ni he hecho la culpa a absolutamente nadie, ni al balón, ni al tiempo que ha hecho, ni a mi compañero que se llama X. Yo asumo mi 100% de responsabilidad y me pregunto qué es lo que he podido hacer mejor o cómo he podido aportar más al equipo para poder haber cambiado este resultado en el caso que hayamos perdido. Cuando tomas el 100% de la responsabilidad, empiezas a ser autocrítico contigo mismo, empiezas a pensar cómo tú puedes actuar de mejor forma para obtener un resultado distinto o mejor, lo que te conllevará a ser muchísimo más ambicioso, a mejorar y a tener una mentalidad correcta para tu desarrollo como jugador profesional. Así que acostúmbrate a evitar juzgar a los demás, a responsabilizar a los demás de cualquier cosa de lo que pase y responsabilízate al 100% de todo lo que te pase. Piensa que ahora mismo la persona que tú eres, ahora mismo todo lo que has conseguido, la categoría que juegas, el protagonismo que tú tienes, etcétera, no depende de las cosas externas, no depende ni del entrenador, no depende ni de X jugador que te ha hecho esto, no depende de absolutamente nada, solamente depende de ti, de lo que tú has hecho hasta el momento. Si ahora mismo estás en una situación donde no estás jugando los minutos que prefieres o desearías, céntrate y piensa en cómo puedes tú a partir de ahora actuar, entrenar para demostrar al entrenador, al cuerpo técnico que mereces ser titular o que mereces jugar los minutos que realmente crees que mereces. Entramos en la cuarta mentalidad, cuarta forma de pensar y lo vamos a comparar en aquel jugador mediocre, que en este caso es aquel jugador que se enfoca únicamente en el resultado versus el jugador profesional que tiene la mentalidad de enfocarse en el proceso. ¿Tú qué clase de jugador eres? ¿Te centras únicamente en el resultado, en los minutos que juegas, en el resultado del partido, en los goles que metes? ¿O te centras en el camino, en el paso a paso, en el día a día? Centrarse en el resultado es algo que es bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de analizar y de hacer autocrítica. Si tenemos que pensar en qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cómo podemos mejorar, cómo podemos llegar al siguiente nivel, todo eso es muy importante, pero no es lo más importante. Nuestra mente no tiene que estar focalizada en eso. Cuando nos centramos en el resultado, le metemos muchísimo peso emocional y mental a ese resultado. Y nuestro estado emocional, que nos sintamos bien o nos sintamos motivados o no, dependerá mucho de este resultado. Si hemos perdido o no hemos marcado o hemos fallado como porteros y le metemos muchísimo peso emocional a ese resultado, automáticamente después nos sentiremos mal, nos sentiremos tristes, nos sentiremos con culpa. Y creedme que el fracaso, cometer errores, es parte del proceso, es algo natural, algo totalmente normal y que hay que normalizar, ya que uno sin fallar no aprende, uno sin fallar no puede perfeccionalizar sus acciones. Por lo tanto, aquel jugador que es mediocre se centra únicamente en el resultado, se centra únicamente en lo que ha hecho bien o mal, sin centrarse en lo que tiene que mejorar o lo que tiene que corregir. Si eres una persona que le mete muchísimo peso emocional al resultado, tienes que tener en cuenta que tu estado de ánimo va a depender mucho de este resultado y es algo que tenemos que evitar al máximo si queremos focalizarnos en crecer como deportistas, si queremos aspirar a llegar a ser jugadores profesionales. Un jugador profesional tiene una mentalidad diferente. Un jugador profesional tiene el enfoque en el proceso, en el día a día, como dice Cholo Simeone, partido a partido. Y es que, como he dicho antes, tener en cuenta el resultado está bien, no es nada malo, se puede utilizar para analizar ciertas cosas, pero lo que más importa es lo que nosotros como jugadores o profesionales que queremos llegar a ser, tenemos que ponerle más hincapié en el día a día, en lo que nosotros podemos hacer hoy, ahora, en el proceso. Cuando nosotros nos enfocamos en el proceso, hacemos algo muy importante inconscientemente, que es sentirnos responsables de lo que hacemos cada día. Es decir, nos centramos en entrenar bien, en competir de la mejor forma posible, en tener la mejor mentalidad posible para afrontar un partido, nos hace ser responsables de lo que hacemos. Y cuando nos enfocamos en el proceso, básicamente nos estamos enfocando en lo que nosotros podemos hacer al 100%. Cuando nos enfocamos en un resultado que puede ser X, ese resultado puede variar de muchísimas formas, puede depender de múltiples factores, no depende al 100% de ti. Ganar un partido no depende 100% del buen partido que hagas, depende de muchísimos factores, pero lo que sí depende de ti es en lo que tú puedes hacer como jugador, en aportar tu mejor versión al partido. Y
¿Y qué crees que es lo más importante que se va a ver desde fuera? ¿Un simple gol o un simple error? ¿O crees que va a destacar alguien que realmente se le ve que está enfocado en el partido, que está con confianza en uno mismo y que se le nota que su único foco es ayudar dentro del campo, demostrando al máximo los dones y talentos que uno tiene? Chicos, es muy importante el proceso. Creedme que mejorar un 1% cada día, al final del año, va a suponer un 365% de progreso. Cuando le damos mucho peso emocional a un simple resultado, nos va a llevar a que la motivación del día siguiente, en el caso de que perdamos en un fin de semana, ¿cómo creéis que vamos a afrontar los entrenamientos siguientes? Cuando estamos anímicamente mal, cuando sentimos tristeza o estamos desmotivados, no sentimos la necesidad ni tenemos esa fuerza mental de entrenar al 100% en los entrenamientos siguientes. Nos estamos olvidando del proceso y es importante que más allá del resultado, lo que importa es cómo actuamos hoy, cómo lo hacemos hoy. Es normal que tengamos un mal partido, es normal que cometamos errores, pero eso también forma parte del proceso y hay que aceptarlo como algo bueno. Cuando nosotros cometemos errores, podemos aprender de ellos y podemos mejorar, y es en lo que nos tenemos que centrar, en el proceso, en cada día sumar un 1% más, en cada día ser un 1% mejores. Cuando únicamente nos centramos en eso, créanme que después el resultado positivo que queremos conseguir llegará con muchísima más facilidad y con muchísima más naturalidad. Bien, pues entramos en la última comparación, en las últimas dos formas de pensar de este vídeo, y quiero que seas completamente honesto. ¿Eres aquel tipo de persona que eres disciplinado y eres consistente? ¿O eres aquel jugador que se rige por una motivación temporal? Supongo que tendrás claro que aquel jugador que es profesional es aquel jugador que es disciplinado, que es consistente en el tiempo, con los entrenamientos, con la motivación, etc. En cambio, un jugador amateur es aquel jugador que se rige por una motivación que es temporal, que depende mucho de ese estado de ánimo que tenga al levantarse cada mañana. Este último punto de aquí es súper clave y es algo que tenemos que tener muchísimo hincapié. Va también relacionado con el punto anterior de estar enfocados en el proceso. Cuando estamos enfocados en el proceso, en querer sumar un 1% cada día, básicamente estamos siendo disciplinados y consistentes. Lo que nosotros buscamos como persona, como deportista, es mejorar cada día un poquito más. Y ese es el tipo de mentalidad que al final tenemos que conseguir obtener si queremos aspirar a llegar lejos en el deporte, ya que si dependemos únicamente de una motivación temporal, dependemos de resultados, dependemos de si hoy me he levantado con buen humor, con mal humor, hoy me ha pasado esto, por lo tanto hoy me siento mal, no quiero entrenar, o hoy estoy más cansado de lo normal, por lo tanto no voy a hacer nada en el gimnasio, no voy a entrenar, no voy a hacer absolutamente nada, me voy a quedar viendo TikTok en casa. Estos dos tipos de mentalidades son muy diferentes. Cuando tenemos una motivación que es temporal, que depende mucho del día a día, a lo que nos conlleva es a postergar entrenamientos, a la no mejora, a fallarnos a nosotros mismos, ya que si no somos disciplinados, si dejamos de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer para llegar a un objetivo en concreto, si no lo hacemos, eso inconscientemente también afecta a nuestra forma de pensar y a nuestra autoestima, y eso derivará a que nuestra confianza en nosotros mismos disminuya. Cuando nosotros somos un jugador totalmente lo contrario, un jugador profesional que tiene una buena mentalidad, que es disciplinado, que piensa en el día a día, en el proceso, en mejorar cada vez un poquito más, ganamos confianza, ya que le estamos diciendo a nuestra mente que somos capaces de controlar lo que hacemos cada día en cada acción y nuestros pensamientos, que es lo más importante. Tener disciplina y consistencia es una habilidad que se puede entrenar y es una habilidad que tienes que desarrollar y perfeccionar al 100% si de verdad quieres aspirar a triunfar en este deporte. Estos son solo algunos de los factores mentales que se diferencian entre un deportista de élite que llega a dedicarse a su pasión y uno que se queda estancado en los mismos niveles sin poder progresar demasiado. Cada vez se le está dando más importancia a la salud mental en los deportes. Está claro que el talento individual no es suficiente, se requiere de otros muchos factores que no se entrenan en los equipos convencionales, pero que son incluso más importantes. Si has llegado hasta este punto del vídeo, de nuevo te tengo que felicitar porque significa que estás realmente comprometido con tu desarrollo deportivo. Si te ha gustado este vídeo y te ha aportado valor, te agradecería muchísimo que le dieras un buen like a este vídeo y que te suscribas al canal, que es totalmente gratis, para poder seguir aprendiendo y para poder seguir viendo más contenido como este. Déjame en la caja de comentarios qué te ha parecido este vídeo y déjame también en la caja de comentarios con qué mentalidad te has sentido relacionado en este vídeo y cómo estás dispuesto a seguir mejorando para seguir creciendo como profesional en este deporte. También te dejaré aquí abajo en la descripción de este vídeo y también te lo dejaré aquí al ladito en la pantalla de mi Instagram para que te puedas poner en contacto conmigo en el caso de que quieras profundizar un poquito más y quieres que te ayude a desenvolverte como jugador, ya que actualmente hago mentorías personalizadas con jugadores de fútbol con el único objetivo de tratar estos temas psicológicos y ayudarles en su proceso personal para mejorar en este deporte. Dicho esto, chicos, cierro el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo, que aprovechéis todo el contenido, que aprendáis al máximo posible, que mejoréis todo lo posible y nos vemos pronto con más contenido como este para ayudaros a crecer como futbolistas. Recordad que esto es parte del proceso. Nos vemos pronto. Chao, chao.